antes de presentar a Pedro, quiero decir que me avisan que se encuentra entre nosotros la señora Esperanza García, esposa de don Valentín Campa. Gracias. Pedro Peñalosa, te escuchamos. Buenas noches, compañeros y compañeras. Joel Ortega habla, pero escribe también como anarquista, escribe como antiestalinista, escribe como rockero, escribe como antidogmático, escribe como adorador del caos. Joel Ortega escribe para reconceptualizar el mundo del pasado y el mundo del presente. Si alguien me preguntara cómo sintetizo el libro de Joel Ortega, el epígrafe sería un libro con espejo retrovisor. Joel empieza por el presente, juega con los tiempos, recrea a los actores, los exhibe, los cita y se burla de ellos. Joel escribe para la coyuntura, pero también para la historia. Joel escribe para un mitin, pero también para la reflexión. Joel escribe para los jóvenes, pero también para los viejos. Joel escribe en este libro, a mi juicio, la mejor condensación de la crítica del presente y su bisagra con el pasado. 10 de junio. No estamos aquí, al menos yo no, solo para detener la fotografía. No estoy aquí, y espero que nadie, para quedarnos viéndonos en el espejo. Estamos aquí para asimilar la experiencia que significó un movimiento como el 10 de junio y para entender bien si ese movimiento nos ayudó para reconfigurar el movimiento de masas y si ese movimiento colocó en otra dimensión las perspectivas de la crisis que provocó el 68. El movimiento estudiantil activo se encontraba en una transición de dirección. Y esto me parece, compañeros y compañeras, que hay que subrayar. Joel, en su texto, que ojalá lean y relean, hace una magnífica síntesis de qué estaba pasando en los sentimientos y en la ideología de una generación distinta a la que integraba el CNH. Joel hace un análisis sociológico y hasta psicológico de las bases estudiantiles críticas de los líderes del 68. Dice él,
textualmente, los santones. El movimiento estudiantil, entonces, y hay que ubicar las cosas en su coyuntura, porque si no, no vamos a entender mucho, vivía un proceso en donde se bifurcaban dos grandes elementos. Los líderes del 68 habían sido, por distintas razones, alejados del epicentro escolar. Habían surgido activistas emergentes que no aceptaban recluirse en las escuelas y solo mecerse los cabellos y solo reflexionar del 2 de octubre. El contexto era extraordinariamente importante y Joel lo recrea muy bien. La construcción social de la represión había permeado amplias capas. Salir a la calle implicaba el regreso a la memoria mortecina del 2 de octubre. Salir a la calle implicaba retar a las fuerzas represivas e implicaba recordarle al imaginario social que aún había estudiantes valientes y hasta suicidas. Salir a la calle implicaba, ni más ni menos, tratar de mostrar que el 2 de octubre era simplemente un proceso de aprendizaje duro, fuerte, pero un proceso. Frente a esta construcción social, el régimen puso en marcha un proceso de operación para restañar heridas, el cual empezó a funcionar. Este es el contexto que tenemos que discutir. El transvestismo político se estacionó en la presidencia. Así, un operador clave de la represión del movimiento de 68 reaparecía como presidente de la apertura democrática. Otra vez, como en el pasado, como la ideología de la Revolución Mexicana, el régimen asumía el carácter pluriclasista. Otra vez, los sectores y el sí señor presidente, de nueva cuenta, en búsqueda de la legitimación perdida, el señuelo funcionaba. Muchos, o algunos, que René mencionaba por su nombre, descubrieron que el 2 de octubre había sido encabezado por un sector represor, autoritario e insensible, y que años después había nacido una nueva generación en la matriz del PRI, una generación de demócratas encabezados por un demócrata llamado Luis Echeverría. Este transvestismo cautivó. Y parece ser que en un país de desmemoriados, ahora se le rinde pleitesía y hasta homenajes a aquellos que gritaron Echeverría o fascismo. Son esos los que dijeron que Díaz Ordaz debía ser olvidado a partir de apoyar a Echeverría. Los críticos de la superestructura descubrieron que ser cirujano del presupuesto era mejor camino que ser crítico del presupuesto. El trauma del 2 de octubre requería oxígeno, urgentemente oxígeno, despresurizar el conflicto. Implicaba ni más ni menos que los estudiantes quedaran asociados
por esta idea del positivismo heredado, sumidos en el determinismo de que los estudiantes no tenían otra función más que estudiar. Y se repitió, quizá con magistral discurso, el binomio del positivismo de orden y progreso. Primero ordenamos, después repartimos la riqueza. Por cierto, el debate presente en el libro, y aún caliente en algunos, que, por cierto, Joel narra magistralmente el debate que hubo con los ex CNH y el Coco, que por cierto deben leerlo sabrosamente porque lo narra muy bien. Me parece que Joel no dice lo que debe haber dicho, que la consigna de tomar la calle no era solo motivada por el resorte de la circunstancia que había pasado o de la satisfacción parcial cedida en la Universidad de Nuevo León. Esa era una parte de la agenda. Lo que estaba en el fondo de la manifestación, que días antes, a través de Bravo Aguja, enviado de Echeverría, había resuelto a su manera el conflicto, corriendo al gobernador, al rector, planteando una nueva ley orgánica, retomando la ley orgánica de 45 de la universidad, etc. Pero yo creo, Joel y amigos, que en el libro debería haber quedado claro que lo que motivó salir a la manifestación, cuando decían que era una provocación, era tratar de romper con el trauma del 2 de octubre. Me parece que ese es el elemento central, no la Universidad de Nuevo León, y me parece que eso debe quedar claro. Pero hay que hablar también de esta ideología de la Revolución Mexicana que tanto daño ha hecho y que, por cierto, pervive en nuestros movimientos políticos y sociales. El régimen teorizó, primero, que la batalla de San Cosme había sido una pugna entre estudiantes. Alguien dijo de manera sardónica que habían sido elementos de Díaz Ordaz infiltrados en el régimen democrático de Echeverría, recordarán. Pero ¿qué hay detrás, ideológicamente, de esta lógica, de este segmento? Yo le llamo otra vez el lombardismo tardío. Eso era lo que estaba en el fondo. El lombardismo cuya tesis nuclear era que al presidente de la República lo engañaban sus colaboradores. Esa era la tesis, recordarán ustedes. Y por eso, ahora, perdónenme si violento sus castos oídos, pero Lombardo sigue cabalgando en México. Cuando yo escucho decir en una plaza pública que renuncie García Luna, perdónenme, sé que seguramente me sacrificarán y me acusarán de agente de un Estado soviético inexistente. Cuando yo escucho decir que el eje de un movimiento social es que renuncie García Luna, es cierto, no dijo eso. Ese no fue. ya empezaron a ensuciar. Cuando alguien pide la renuncia de García Luna, retiro lo del eje antes de que me linchen, cuando alguien pide la renuncia de García Luna, es más, cuando alguien pide la renuncia de Lozano, es el ejemplo de que Lombardo sigue vivo. ¿Alguien cree que García Luna, que Lozano, que Cordero mueve un lápiz o un papel en su oficina sin la autorización del presidente? ¿Alguien cree eso? ¿Nos podrías aclarar quiénes son Lozano y Cordero? Sí. Son
son dos agentes del diasordacismo, infiltrados en el régimen del presidente. Por eso, me parece que la retrospectiva que nos plantea Joel Ortega es extraordinariamente importante. Quiero, por cierto, subrayar una parte que el libro nos plantea que no tiene desperdicio. Es la parte del post-71, que aquí Gustavo ya planteó de qué pasó después de los 70. Y yo tengo la lectura de que después de los 70 lo que pasó fue un proceso de búsqueda de las masas de amplios segmentos estudiantiles. ¿Quién no recuerda con claridad meridiana lo que pasó con un movimiento estudiantil volcado hacia afuera? El giro a las huelgas manufactureras y a las colonias populares mostraron la serie de vinculación con el proletariado y las masas pauperizadas. Es más, ¿quién no recuerda que un segmento de la izquierda planteó en una portada de una revista que su candidato no tenía registro? El candidato era Marx. Recordarán ustedes que plantearon eso cuando el PC lanzó a campaña. Fueron también los tiempos de luchar por convertir la calle en el espacio privilegiado para la confrontación con el poder. Hay que recordar que después del 71 el movimiento no decayó. Hubo defensa de las marchas feministas por los derechos de los homosexuales y ya empezaban a finales de los 70 las acciones de defensa de los presos y desaparecidos vinculados con los grupos de la guerrilla. Es decir, la ironía que estábamos viviendo en los 70 es que ya estaban movilizándose, especialmente los estudiantes, en esa lógica. 2 segundos quisiera ocupar para plantear una pregunta. ¿Qué haríamos hoy con las cifras comparativas que tenemos del acceso a la educación que tienen hoy los mexicanos? Lo que encontraríamos es que la morfología de la desigualdad social sigue atrapando en México. La desigualdad social como característica central. ¿Cuánto me queda de tiempo? ¿Perdón? Por favor. Después que me ha dicho Ricardo que me queda 15 minutos. Es que es el PRT. Voy a plantear finalmente 2 ideas básicas que me parece que debería ser aprovechada en esta magnífica reunión. ¿Hay salidas? ¿Hoy? ¿Hay humanidad más allá del capital? ¿O estamos atrapados en un callejón sin salida? Yo creo que sí hay salidas. Y hay que entrarle al debate en serio a propósito de si es posible reformar y democratizar el capitalismo o si requerimos el derrumbismo a las ortodoxias del Estado y del partido, como le diría André Tossell, si los miles de marxismos nos pueden dar salidas. Yo creo que el problema no es el neoliberalismo, es el capitalismo. Perdónenme mi nostalgia. No soy nostálgico de la lámpara de aceite ni de la máquina de vapor, pero me parece que el tema nuclear del día de hoy, del México de la desigualdad, del México de la detención, del México del arraigo inconstitucional, del México del Estado policía, es la lucha contra la desigualdad. ¿Hay acciones posibles para enfrentar nuestra crisis? Yo creo que sí.
Yo planteo que hay que sostener una nueva hegemonía, una contrahegemonía, como nos recordaba Gramsci. Hay que plantear una contrahegemonía frente a la hegemonía autoritaria y policial que nos domina. Tenemos un problema, no tenemos partido. Pequeño detalle. Hoy la legislación clasista, como nos recuerda John Stuart Mill, está hecho para que los pobres sean objeto de recaudación y de participación en los comicios. Estamos frente al desafío extraordinario que proponía desde sus escritos juveniles el viejo Marx: cómo construir un sujeto colectivo capaz de liberar a la sociedad de todas sus cadenas, superando la atomización y fragmentación propias del individualismo de la ciudad burguesa, el darwinismo social. Planteado en términos hegelianos, cómo hacer que ese vasto conglomerado popular deje de ser una clase en sí y se convierta en una clase para sí. Quizá recordemos la formación de la conciencia y el problema de la organización como factor subjetivo. Pero compañeros y compañeras, nuestro problema es que no podemos convertirnos en sepultureros del capitalismo en tanto no tengamos y ofrezcamos una alternativa multisistémica y poliédrica contra el régimen dominante. Ese es el punto. Pero por lo pronto les puedo decir que sí tenemos cosas por las cuales luchar. Como dice Joaquín Sabina, tenemos memoria, tenemos amigos, tenemos los trenes, los bares, tenemos la duda y la fe. Tenemos urgencia, tenemos amores que matan, tenemos silencios, razones, tenemos cenizas de revoluciones, orgullos presentes, tenemos locura, deseos, tenemos sexo, el rock y las drogas, los pies en el barrio y el grito en el cielo. Tenemos nostalgia, piedad, insolencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Debo decir que a la mesa se han sumado, los menciono con mucho gusto, el licenciado Eduardo Santillán Pérez, jefe delegacional de Álvaro Obregón, y también está con nosotros, gracias, señor, muy amable. También le quiero dar la bienvenida al don Fernando Pérez Memén, embajador de República Dominicana, al que resistiré la tentación de preguntarle cómo le han hecho ellos para crecer el triple de nosotros. Más o menos por ahí andan los números del crecimiento de la economía entre Dominicana y México.